Buenas tardes, vamos a empezar con el tema de vasopresores inotrópicos. Ok, vamos a hacerlo como un tipo taller, si sacan sus libretitas, todo. Ok, más que darles farmacodinamia y todo eso, vamos a ver dosis y cómo las calculamos, ¿sale? Y para qué sirven. Vamos a empezar con vasopresores. Los vasopresores son aquellos fármacos que van a causar vasoconstricción o inducen a vasoconstricción periférica, lo cual nos va a incrementar las resistencias vasculares sistémicas y por consiguiente nos van a incrementar la presión arterial media. ¿Ok? Los inotrópicos son aquellos fármacos que aumentan la contractibilidad cardíaca, incrementando lo que es el índice cardíaco y la presión arterial media, ¿ok? Los que van a actuar más a nivel cardíaco y también a periférico, pero en menos cantidad, ¿sale? Ahora, vamos a iniciar con los vasopresores. Los vasopresores, lo más común que los utilizamos es en un estado de choque, ¿sale? Entonces puede ser estado de choque por sepsis, por fármacos también, hablando de los fármacos. Estos vasopresores nos van a incrementar la presión arterial, aumentan el retorno venoso, también tienen cierto porcentaje de inotropismo, entonces también nos van a ayudar a aumentar la fuerza contráctil cardíaca. Es nuestra primera línea para todo, ahorita lo vamos a ver. Y aumentan el gradiente de perfusión coronaria, ¿ok? Ahora, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tengamos una TA media no perfusoria, a la cual llamamos que es menos de 65, a la cual pues puede o no haber iniciado con fluidos. Todo esto lo vamos a ver que ya lo nuevo que ha salido en los últimos 2 años es que la puedes iniciar a la par, ¿no? Obviamente antes de que tienes un estado de choque vas a valorar tu causa de choque. Si tu causa de choque es porque le falta volumen, le vas a poner volumen, si no, pues le vamos a iniciar con la Nore, ¿sale? Y de preferencia debe de ser de los primeros 30 minutos, máximo 1 hora. Entre más tiempo nos tardemos en subir esta presión arterial, más mortalidad va a tener nuestro paciente. Por cada hora que tú te tardes o por cada hora que dure esta TA media menos de 65, aumenta la mortalidad 10%. ¿Ok? Entonces cada hora va a tener más falla nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles vasopresores conocen? Vamos a empezar con la primera línea, que es el más importante para mi consideración y es el que afortunadamente pues tenemos en el hospital, ¿no? Ahora, la norepinefrina tiene un efecto alfa 1, entonces va a ser vasoconstrictor. Y a nivel cardíaco, el músculo cardíaco tiene un efecto beta 1 leve, por lo tanto nos va a aumentar la presión arterial, va a disminuir el flujo cutáneo hepático porque todo ese volumen que secuestra el lecho hepático y también visceral se va a ir, y piel se va a ir al sistema circulatorio, bueno, a la vena cava para aumentar el volumen circulante y aumentar la presión arterial. Ojo, esto es muy importante, tiene una vida media de 3 minutos. ¿Qué quiere decir? Yo inicio Nore, a los 3 minutos de haber iniciado Nore ya voy a tener un efecto en nuestro paciente. Entonces yo voy a tomar la presión arterial de cada 3 a cada 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que cada 3-5 minutos, si yo empiezo con Nore de 2, le puede estar incrementando, ¿ok? No es de que le pongo la Nore, lo dejo y regreso a la hora, no. O sea, esto es, acuérdense, cada hora que pase, la mortalidad de ese paciente va a incrementar. Y obviamente, durante todo este tiempo vas buscando la causa, ¿ok? Si es quirúrgico, decirle al cirujano, a lo mejor si es sepsis, empezarle el antibiótico, porque la pura Nore solita no va a curar al paciente, ¿ok? Ahora sí, ¿cómo la vamos a administrar? Lo que normalmente nosotros utilizamos son estas ámpulas. Cada ampulita viene de 4 miligramos, ¿ok? Por mililitro. Entonces, lo normalmente que hacemos son 8 miligramos de Nore o 16,
¿ok? Así extraordinariamente he visto a 32, pero vamos a empezar de 8, ¿no? Ahora lo vamos a aforar, todas son aforadas. Y de preferencia va a ser en estas soluciones, ya sea solución glucosada al 5% o la solución salina al 0.9%. Normalmente nosotros preferimos la glucosada. ¿Por qué? Porque sabemos que las soluciones salinas impactan en los electrolitos de nuestros pacientes. Probablemente si tengas un sodio de 125, 130 en la sangre, pues no le va a pasar nada al paciente. Lo importante es que ustedes tomen en cuenta que todos los medicamentos, todas las infusiones que tenemos, o sea, si es un paciente que tiene NORE, probablemente es un paciente que está grave y que va a requerir de más infusiones. Entonces, si le vamos incrementando, se va a ir sumando y pueden causar desequilibrio. Entonces, mientras no tenga hipernatremia, no hay bronca, ustedes los pueden iniciar. ¿Sale? Ahora, ahí viene lo bueno. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer el cálculo, ¿no? A veces te hablan, no, pues es que tiene 1.5 microgramos por kilo minuto y pues no sabes qué onda, ¿no? Así como empiezo, ¿cuánto es un microgramo? Ahora, vamos a empezar. La NORE. Estas son las tres fórmulas que van a utilizar: concentración, velocidad de perfusión y dosis. Ojo, ya cuando sepan todo esto, con un número clave ya ustedes van a empezar a hacerlo. No necesitan cada vez que llegue un paciente estarlo haciendo, ¿sale? Entonces vamos a tener primero nuestra concentración. ¿Cómo va a ser la concentración? Primero la ámpula la tenemos en miligramos. Para tener microgramos necesitamos pasarla a microgramos, ¿no? Entonces, recuerden, un miligramo tiene 1000 microgramos, ¿sale? La fórmula de nuestra concentración es esta, son la cantidad de microgramos entre los mililitros que vamos a preparar nuestra infusión, entre las 60 microgotas, que son las microgotas que tiene un mililitro, ¿ok? Ahora, estos mililitros normalmente nosotros los ponemos en 100, ¿sí? Ya poner los 250 ya es ponerle más volumen y va a ser menos concentración. Entonces lo normal es que lo preparan en 100 mililitros de la que ustedes quieran, ¿sale? Ahora, si vamos a preparar los 8 miligramos que les comenté en la anterior, lo pasamos por 1000, son 8000 microgramos, entre 100 mililitros, que es nuestra solución, donde está forado, entre 60 microgotas, ¿ok? Todo esto, a ver si lo van haciendo, si gustan para... que sea 8 o 16 de la concentración que usted los quiera preparar. Si llega y dice, no, está bien molado porque tiene 30, no sé, 40, 20 y lo quieren preparar en 16, no hay problema. Lo que yo he visto aquí que los preparan en 16, no sé si sea la NORE, o sea, que esté muy chafa, pero normalmente lo que yo preparaba era en 8, o sea, yo empiezo con 8 miligramos, pero aquí las veces que yo he empezado, 2 ámpulas. Las veces que yo he empezado con 8, siempre le incremento a 16 porque le voy aumentando, y cuando acuerdo ya tiene 30 mililitros hora, la NORE, y viene de 100 mililitros, entonces para enfermería le duraría 3 horas, entonces cada 3 horas van a estar preparando NORE. Entonces, por eso se le puede doblar. Por ejemplo, si usted empieza a lo mejor con 5 mililitros por hora, pero ya no le incrementa, pues le va a durar en lo que soluciona todo. Pero si usted ve que ya pasaron 3 horas y ya me chuté los 100 mililitros, pues la siguiente preparación la podemos doblar para que sea así como más fácil para enfermería. Y esta solución, si yo lo que les recomiendo es que no la cambien, que sea siempre en 100 mililitros y siempre aforada. Ahora, si tenemos esta, yo le digo que es una constante, o sea, siempre que ustedes tengan 2 ámpulas en 100 mililitros, van a tener esta constante, que es la concentración de 1.33. O sea, se la aprendan, si yo sé que 8 miligramos va a ser 1.33 mi concentración, ¿sale? Y si tienen 16 miligramos, tenemos 16.000 microgramos en 100 mililitros entre las microgotas. Mi constante es de 2.6, o sea, lo doble. ¿Sale, vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Ni siquiera 16.000? 16.000, porque son 16 miligramos por 1000.
Los microgramos, esto también en urgencias lo ocupan, por ejemplo, para el octiótride. La dosis de octiótride viene en microgramos. Terlipresina para sangrado es en miligramos, pero octiótride es microgramos. Son como poquitas, pero cuando no lo conoces, no lo sabes, sí. O cuando lo dejas de hacer, por ejemplo, ya dices, ay, no manches, ¿cómo era? Y ahí estás así, hasta con reglita de 3 y bolitas. O sea, entonces es como ir bien cuáles son los microgramos, cuáles son unidades, cuáles son miligramos, porque ahorita hay uno de unidades. ¿Sale? Entonces, esta es la concentración para 2 y para 4 ámpulas. Ahora, la dosis de Nore, si ustedes se van a los libros, la dosis de Nore empieza de 0.05 a 1.5 microgramos kilo minuto. Ahora, el problema, sí, se me olvidó. No, el problema no, o sea, depende de la bibliografía. Hay bibliografías que te dicen hasta 5 microgramos. O sea, no hay como un consenso como tal cuál es la dosis máxima de Nore. Unos te dicen 3, otros 5. Pero lo normal que te ponen los libros es hasta 1.5. Y ahorita voy a decirles cuándo es una dosis alta, ¿sale? Porque ahí también vamos a cambiar las pautas. Ahora, velocidad de perfusión es cuántos mililitros van a pasar por hora, ¿ok? Esto es lo que ustedes van a indicar a enfermería cuando preparan su solución. Entonces, si tenemos, la fórmula es esta, es la dosis por el peso, o sea, la dosis que ustedes quieran iniciar, por el peso entre la concentración. Yo siempre les recomiendo que empiecen de 0.05, dosis mínima, y ahí que le vayan subiendo, o a 0.1 todavía es dosis bajita, ¿sale? Entonces, si empezamos, un ejemplo, con 0.1 microgramos kilo en un paciente de 90 kilos, para que lo vayan haciendo, a ver. Entonces, ¿la dosis puede ir de cuánto a cuánto? Empiece con 0.05. 0.05. Ajá. 0.05. Esta es 0.1 porque es un ejemplo. No me acuerdo si la otra les puse 0.5. Aquí está. Ahorita hacemos la dosis mínima, ¿no? ¿Dónde? Para de 0.05 sería 5.98 mililitros. Para 90 kilos. Ajá. Ok. ¿Y entre qué es? Entre la concentración, que es tu constante. Es 3.38, perdón. No sé por qué puse ahí eso. Es que esa es la de 1 kilo. Sí, la de 5. para 0.05. Ahorita no te adelantes porque ahorita tenemos otra. Es que 0.05. Sí, perdón. Estoy haciendo lo que tú me estabas diciendo. Sí. Y da 3.38. Ajá, exacto. Mililitros hora. Ajá. Y aquí de 0.1, a ver, multiplíquenlo por 90. A ver si yo me equivoqué, estoy bien. 0.01. Ajá. 0.1. 6.79. Si tu paciente pesa 90 kilos, lo que le salga es entre la concentración. Es dosis por peso entre concentración, es la fórmula para la velocidad de perfusión. ¿Cuánto le salió? 6.76. Ok, pues aquí lo redondeé. Entonces, la Entonces, velocidad de perfusión, por ejemplo, ahí que empezarías con 7, ¿no? O 6. ¿se va arriba o abajo? ¿A 6 o a 7? Para no ponerle puntos. Esa sería con la de inicio, ¿no? Ajá. Con esta de 8. Ajá, la de inicio. Pero entonces esos 8 o 7 mililitros podrían bajar si el paciente no fuera la TEA, ¿no? Sí, si usted le empieza a 7 mililitros, le tomo una TEA a los 5 minutos, o a los 3, de 3 a 5 minutos, y tu paciente se va de una media de 50 a 90, te estás pasando, hay que bajarle. ¿Sí? Entonces le bajamos. Lo que yo hago es bajarle de 2 en 2, no hay ninguna fórmula que te diga que es mejor 1 en 1 o 2 en 2. O sea, dependiendo si si se le incrementó mucho, pues ya le bajo a la mitad. O sea, eso ya lo vas agarrando con la experiencia o dependiendo de tu paciente. Así es, o sea, si de pronto sí tiene media de 100, pues bájale la mitad, un tercio, como quiera.
Ya vimos, la vida media es de 3 a 5 minutos. Tú debes de estar tomando TEA para ir titulando la nore. Arriba o abajo, así te vas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Pues la norepinefrina, aforar 8 miligramos en 100 mililitros, pasar a 6 mililitros hora. O iniciar, siempre yo le digo iniciar porque siempre lo vamos a subir. Y ahorita vamos a ver la meta de presión arterial. ¿Sale? Una pregunta, doctora. Ahí el 0.1 microgramos, ahí. Esta es la dosis que usted le va a iniciar. La dosis Pero que podemos iniciar 0.05. 0.05 es la dosis mínima. 0.05. Normalmente Si empezáramos con 0.05 le tocaría como 3.5, ¿no? 3.38, ¿no? ¿Viste? Pero realmente si está chocado, muy poquito se van a quedar con esos 3, ¿eh? Todos van a subir. Entonces así, a menos que sea como algo bien chirurero, que necesite algo así como 1 mililitro de nore, sí. Pero para iniciar, si llega muy amolado, en que le empieza a reanimar el antibiótico, seguramente va a incrementar más de eso. Ajá. Entonces esta es la velocidad de perfusión. Ahora la dosis, por ejemplo, tú ya iniciaste tu velocidad de perfusión, lo vas titulando, dices, no, pues ya le puse 6, sigue con media de 55. Ya van a 8, pues no, sigue con media de 58, ¿no? O no te incrementó nada. Entonces, ¿qué podemos, por ejemplo, si llegamos, no sé, a 15 mililitros y dices, bueno, ¿y ahora cómo sé cuánto está mi dosis? ¿Qué tal si ya me pasé de mi dosis tope de medicamento, no? O bien porque te quieres ver muy fifi y lo quieres poner en tu nota. Paciente que ingresa a medicina interna con 0.1 microgramos kilo de nore, ¿no? Así, ¿no? O así que se ponga en la nota o así, ¿sale? Entonces, ahora ¿qué hacemos? O bien te das cuenta de la gravedad del paciente, ¿no? O sea, si ya la dosis está muy alta, dices, chin, necesito agregar otro vasopresor o esteroide. Ahora, la dosis es velocidad de perfusión, o sea, esto por la concentración entre el peso del paciente. Por ejemplo, si empezamos nuestra, bueno, aquí cámbiale, pónganle que ya vayan 15 mililitros. Entonces, 15 mililitros por la concentración de 1.33. Sigue siendo tu mismo paciente, pesa 90 kilos entre el peso. ¿Qué dosis qué dosis le están pasando al paciente? 0.22. ¿A los demás le salió eso? Sí. ¿Usted, doctor Pablito, trae cálculo? No. Alguien que le cuestiona al doctor. Sí, entonces le estamos pasando 0.22 microgramos kilo. O sea, mi dosis todavía la podemos llevar a 1.5, pero con esta dosis ya estaríamos pensando en pasarle otro vasopresor, que en este caso sería la vasopresina, y dejarle esteroide, porque ya está una dosis que ya va en tendencia a la alta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? La concentración La concentración. Entonces, les comentaba, estas 3 fórmulas es lo único que vas a necesitar para el cálculo. ¿Sale? Ahora, lo podemos hacer, que son las 2 ámpulas que ustedes preparan, o bien las 4. Siempre son aforadas. Lo podemos utilizar en la solución glucosada o en la salina. Realmente pues no hay ninguna diferencia entre que funcione más en una que en otra, simplemente lo que nosotros hemos estado comentando es el sodio, ¿sale? Que no queremos llevar a nuestro paciente. O bien luego hay como la creencia de que es que si mi paciente es diabético y tiene glucosa de 300 y le pongo 5 va a subir, o sea, no. Es muy poquita, son 5 gramos en 1 litro, entonces no le pasa nada al paciente, ¿sale? Entonces, un paciente diabético, ¿sí lo podemos aforar con glucosa? Lo pueden preparar en glucosa sin problema. O cualquier medicamento que usted amerite lo puede pasar en glucosa.
Este 5 gramos no sube nada la glucosa periférica. Lo que sí mata más es el sodio. Ahora lo vamos a calcular estas tres. La concentración, esta es la fórmula de la concentración, que es pasarlo a microgramos. Todas las aminas, todas más bien, son en microgramos, ¿sale? Entonces todas las tenemos que pasar a microgramos, excepto la vasopresina, esa viene en unidades. Entonces lo vamos a convertir a microgramos por mililitro. Este 60 son las 60 microgotas que tiene 1 mililitro. Entonces tenemos 1 miligramo, tiene 1000 microgramos, ¿ok? Entonces la concentración quedaría así. Si son 2 ámpulas, que son 8 por 1000, 8000 microgramos, en los 100 mililitros de lo que vamos a preparar nuestra solución, entre las 60 que son las microgotas, ¿no? Entonces me va a quedar una concentración de 1.33. Entonces esta es la concentración de 2 ámpulas en 100. Ahora si preparo 16 miligramos, que son 4 ámpulas, en 100 mililitros, la concentración queda de 2.6. Entonces estos números, 1.33, 2.66, son los que nos tenemos que aprender, ¿ok? Que es lo que vamos a estar utilizando, porque realmente a la mera hora no vas, bueno, lo pueden hacer para que se quede, para ver de dónde sale, pero al final, si ya conforme lo vayan haciendo, se les va a grabar. 1.33 y el otro es lo doble, 2.6. Es tu concentración, ¿va? ¿Este sí lo alcanzaste a ver? Ah. Vale, entonces va un ejemplo. Tenemos a un paciente masculino, tiene 40 años, está joven, tiene una TA media de 50 y pesa 90 kilos. Ahora, vamos a empezar con la dosis inicial. La dosis mínima es 0.05 microgramos y quiero que preparen una concentración de 12 miligramos en 100 mililitros de solución glucosada. A ver, si quieren anoten eso para ponerle las fórmulas, porque pues no las anotaron, no son muy largas. Masculino, 40 años, pesa 90 kilos, van a empezar a 0.05. Ok, ¿les puedo dar la vuelta a las fórmulas? Guarden su respuesta y ahorita las comparamos. ¿Va? Entonces ahí están para que las... Quiero que saquen concentración, velocidad de perfusión para empezar. Pero no se supone que la concentración es una constante que ya no se modifica. Si yo la quiero preparar en 12, lo que les dije sí se va a modificar. Como en 12 años. Quiero ponerle 3 ámpulas. Ah, ya. Ajá, para que hagan ustedes el proceso. O sea, realmente nunca las preparamos en 12. ¿Estamos de acuerdo? O sea, casi nadie, pero quiero ponerlos a trabajar. Ya ni me acuerdo. 12 miligramos. Serían 2 la concentración. Luego Entre 100, entre 60, sí, 2. 0.05 la dosis inicial. Ahí les puse las formulitas para que las chequen. entre 2.25 la velocidad. ¿Y cuánto le salió de concentración? 2. Ah, concentración de 2 y velocidad de 2.25. ¿A todos les salió eso? Sí, 25 con
Doc Paulita, ¿alguna duda? Bien. Un poco En- las fórmulas, claro. Ujú. No te apunté bien, claro. Aquí están, mira, es que no las alcanza a ver, ¿verdad? Están muy grandes, están muy chiquitas. Aquí en este caso de la dosis, el paso número 3, es lo mismo que usted ya está pidiendo, que es Ajá, un microgramo. la dosis es esta. Sigue siendo la misma. ¿no? Sigue siendo la misma ahí. El- Pero, ahora, por ejemplo, perdón, Ahí sería la misma, ¿no? Punto 05. ajá, 0.05, pero la dosis va a ser esta. Le incrementaron ustedes a 2.25. Ajá, ajá. Ok, 2.25 mililitros, pero tu paciente sigue teniendo una TA media de 58. Entonces le vas incrementando y a la hora estás pasando 15 mililitros hora. 15 mililitros hora. Ahora, ¿qué dosis le están pasando a ese paciente? ¿O qué dosis terminaron? La dosis es esta, la velocidad de perfusión por la concentración entre el peso. Punto 3. ¿Los demás cómo les salió? Mi velocidad de perfusión son 15 mililitros, la final, por la concentración que era 2, entre 90. Punto 3. Punto 33. ¿Mande? ¿Me puede regresar a la fórmula? Sí, perdón. Ahí está. Y en sí, estas tres fórmulas las vamos a utilizar pues prácticamente para todas, excepto para la vasopresina. Ustedes me dicen, igual se las puedo mandar al cel. Pues acá se lo pongo mi texto. ¿En cuál? La pregunta 3. Punto 33. Es velocidad de perfusión 15 entre 2 entre 90 kilos. Ah, ya. Entre 2, lo que te salga entre 90. Ay, no me salió. 15 por 2 15 por entre 90. Punto 33. Y la primera es multiplicación, lo que te salga entre el peso. Hice una regla de 3. ¿Y también te sale? ¿Sí? Pero esa es la. No, pasa tu paciente. Es 15 por
Por la concentración. con la concentración, pero como se las cambié, ya es 2. Ajá. Pues así es prácticamente. ¿Puede volver la anterior, doctora? La velocidad es esa. Eso. Entonces las voy a mandar al celular para que las tengan ahorita, para que las vean. Se las acabo de mandar al grupo. Le tomé foto porque no quiere abrir aquel WhatsApp. ¿Ok? Entonces esas son las fórmulas que vamos a ocupar. Doctor, entonces, cuando tengamos pacientes, tenemos que primero usar las 3 fórmulas, ¿no? Primero. Pues no. En teoría, si ya sabe estas, por ejemplo, si usted quiere empezar a 0.05, Ajá. que es la dosis mínima. Si usted la prepara en 1.33, digo Esa en siempre va a 8, ser constante, ¿no? esa siempre va a estar. Tú ya no tiene, ya se brinca este paso. Ya necesitamos hacerlo la siguiente velocidad de función. Entonces ya nada más la dosis que usted quiere empezar, por ejemplo, 0.05. Por el peso del paciente, pónganle que tengamos un paciente de 60 kilos. Ajá. 0.05 por 60 kilos, alguien ahí con calculadora. Lo que le salga lo divide entre su constante o su concentración. Ajá. Por ejemplo, si usted lo prepara en 8 es 1.33. Ajá. Entonces lo que le salga entre 1.33. ¿Alguien tiene ahí la calculadora para que lo haga? 2.25. Entonces ese 2.25 mililitros por hora es lo que se va a pasar. Por hora, ajá. Entonces le pone 2 mililitros hora. Por las bombas, algunas sí dan 0.5, ¿verdad? Aquí tenemos, sí, de hecho también tienen para pasar el 2, si usted quiere. Sí, no se lo hacen mucho los anestesios. Entonces esa sería la dosis que se van a administrar. Ajá. O bien, como ya acá está el compañero, nada más le dice, pásame 0.05 microgramos y ya, Por hora. por hora, ajá. Pero sí, pues ponle 0.1. Evítame la Y fatiga. luego lo de la dosis. Acá en la dosis, por ejemplo, si usted ya la inició Ajá. a 2 mililitros, si ven, yo siempre cuando empezamos no le digo, inicia la 2. Porque pues ya sé que esto, pues ya sé que luego 0.05 son 2 mililitros. Y generalmente todos los calculamos a 70 kilos, ¿no? Claro, sí. Que llegaba pues unos 70 y ya, todos a 70. Entonces siempre le empiezo a 2, le voy aumentando y cuando ya veo que ya me estoy llegando a la dosis en la cual tengo que iniciar un segundo vasopresor, por ejemplo, no sé, que ya van en 15 mililitros.
a ver, 15 mililitros por 70, a ver cuánto les da la dosis, es 15 mililitros por 1.33 entre 70, que es esta la dosis. Ujú. Entonces, cuando yo voy a esa dosis es para que usted sepa cuánto le va pasando, que aquí van 0.28 microgramos kilo. La dosis máxima, les comentaba que no hay una dosis máxima como tal. Si se van a los libros dice 1.5, algunos de 3, otros de 5, ¿sale? Pero ya ya es dosis muy alta, ¿ok? Que tenemos que cuidar efectos adversos. Con una dosis más de 0.2, yo ya iniciaría otro segundo vasopresor. Algunos te dicen 0.5, pero con 0.2, las últimas nuevas, es de que inicies un segundo vasopresor porque ya son dosis que van incrementando. Entonces, si agregas otro segundo vasopresor como la vasopresina, los beneficios van a ser menos y ahorita los vamos, más bien mayores, y ahorita se los voy a mencionar con la vasopresina. ¿Cuándo determina que una dosis inicia a dosis bajas o a dosis altas, que es 0.05 o 0.1? ¿De dosis alta? ¿O cuándo determino cómo iniciar? ¿Cómo determina que ustedes va a empezar con dosis bajas o dosis altas? Dependiendo de la TEA. O sea, generalmente yo siempre me voy a 0.05, porque no sabemos, por ejemplo, cómo va a responder el paciente. Si es un joven, te va a responder de volada, ¿no? Si es un abuelito, probablemente va a responder o te va a tardar más, pero vas a tener efectos adversos. Todos los vasopresores tienen efectos adversos. Arritmias son las principales. Y los abuelitos que nos llegan generalmente son hipocosos, nunca saben, son cardiópatas, o sea, tienen de tener alguna disfunción ya cardíaca, o luego no sabemos, tienen FA y pues están descompensados y les podemos causar más FA. Entonces generalmente yo siempre empiezo, pues a veces una dosis media, o sea, está muy mal, a 5 mililitros o así, pero siempre me voy dosis chirri a 2, porque no sabemos cómo van a reaccionar. Entonces, ya viendo esto, si ustedes les llega a un paciente y no traen el cuaderno, no se acuerdan, ya sé que 8 miligramos de Nore en 100, la dosis mínima es 2.5 en un paciente de 70 kilos. Sin miedo, me pueden iniciar a 3 mililitros sin miedo a una concentración de esto. Y otra pregunta, aforar 8 miligramos en 100 de solución, ¿sería como a partir de ahorita o se va a seguir manejando de 16 en 100? Es que en teoría todas deben de ser aforadas. O sea, pero me refiero a la dosis. A la Pues es que depende del médico, ¿no? O sea, ¿usted siempre quiere que se afore 8 miligramos o 16? Depende del paciente y el médico. Sí, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Iniciamos a 8. Pero, y si en 3 horas, por ejemplo, ya me chuté la Nore, te decir, ¿sabes qué? Mejor prepárame la siguiente a 16. Porque pasa, o sea, yo he tenido paciente, lo máximo que he tenido un paciente con Nore son 100 mililitros hora. 100 mililitros hora. Un paciente posparo que al final vivió, falleció de otra cosa, pero fueron 100 mililitros hora. Entonces sí depende mucho del médico. Normalmente aquí pues son 16, o si es algo leve o 8. ¿Sí? ¿Está aquí bien? Yo siempre les empiezo con 8. ¿Qué haces? No, les digo 8. 8. Y en COVID que usábamos 8. Por ejemplo, en los COVID, por ejemplo, nosotros estábamos 16, porque los COVID usas un montón de sedación, entonces tan solo el medicamento los choca, ¿no? Porque tienes propo, porque tenías benzodiazepinas, y aparte los intubados se te infectaban, se hacían sepsis, choque séptico. Entonces generalmente ellos, y son estancias muy prolongadas, porque los vas a tener fácil sedados 5 días, si bien les va. Entonces ahí pues sabemos que vamos a ocupar Nore y ahí les dejábamos a 16. O sea, depende, porque por ejemplo ahorita vamos a ver cuánto es la vida que debemos de tener la Nore afuera.
cada cuánto hay que cambiarla. Si tengo una Nore de 100 mililitros y de, por ejemplo, una concentración con 4 ámpulas y nada más estoy a 1 mililitro, pues la voy a desperdiciar, ¿no? Sí, pero realmente la dosis inicial, la concentración que ustedes quieran, o sea, eso no hay quien te diga estás bien o estás mal. Lo importante es que tú le inicies la Nore y que lo lleves a una TA media mayor de 65, que es como tu meta, una TA media de 65. Por ejemplo, los 8 miligramos es válido evaporarlo En 50 podría ser, pero ¿cuánto se te queda en la de que lo acá? Ajá, entonces nada más te van a quedar acá arriba 30. Lo que sí ya no es como bueno que lo pongas en 250, que también se puede hacer a final de cuentas, ¿no? O sea, no pasa nada, lo importante es el efecto de la Nore. Pero entonces ahora ya te agregaste otra bronca, si tu paciente va a estar más tiempo, le vas a poner, por ejemplo, la concentración, pues se diluye, entonces van a ser más mililitros, entonces vas a aumentarle mucha agua. O sea, realmente no hay como... ¿Verdad que fisiológicamente o fisiopatológicamente por un estado, no sé, caquético o que el paciente esté muy delgado, por otras causas, no es esperado tener una TEA media menos de 60? No, por ejemplo, si tú tienes, tu paciente llegó un hepatópata, son diferentes los hepatópatas. Pero bueno, esa es otra cosa. Por ejemplo, llegó un paciente de 40 kilos. Una tuberculosis, está súper consumido. Y dices, ay, pues yo creo que está sobreinfectado y tiene media de 50. Pues bueno, iníciale la Nore, es válido. O sea, si ya ves que no ocupa volumen, iníciale la Nore. Pero ahí como te puedes ir guiando ya con otros parámetros. Hay que ver tus ventanas de choque, ¿ok? Que es piel, riñón, neurológico. Si tengo un paciente con una media de 50, pero por ejemplo los abuelitas, tenemos abuelitas que llegan de arriba de 90 años, ¿no? Que llegan y por ejemplo, lo ves, tiene llenado capilar menos de 2 segundos, está estable así, pues es que yo estaba y te platica, todo bien, no tienes ningún problema neurológico, está orinando, pues a lo mejor ya sí la maneja. Pero si te llega llenado capilar, retardado, desorientado, no orina, o sea, si vas a poner Nore, ponen la Fole para estar viendo cuánto orina. Entonces, son las ventanas que tenemos que cuidar nuestros órganos. Sale la piel, por ejemplo, luego no la vemos, ¿no? Y hay que estar viendo llenado capilar. Así simplemente no necesitas ningún, es más, si no está el ultrasonido con llenado capilar, TA, uresis, así, a la antigüita, no pasa nada. Lo importante es como tenerlo en cuenta, que vamos a cuidar y no dañar al paciente. Entonces, norepinefrina es el primer vasopresor de elección para todo, para choque cardiogénico, para todo, para empezar. ¿Sale? Si está infartado, ahorita lo vemos en inotrópicos. Ahorita vamos a ver dopamina y dobuta. Pero si estas 3 fórmulas es lo que vamos a usar, ya se las mandé ya al grupo del WhatsApp. Bueno, esto es lo que vimos ahorita. Ok, estos son los principales efectos adversos que tenemos que cuidar. Al final de las diapos les voy a dar lo de los catéteres y todo eso, así rápidamente vamos a ver esto. Las principales son pues estas, ¿no? Que tengan una vasoconstricción periférica, lo cual nos cause isquemia distal. Y lo más temido, pues las arritmias, que pueden ser desde una taquicardia sinusal, tu paciente está chocado, no llegó taquicárdico, aunque seguramente todos van a llegar taquicárdicos si están chocados, pero con la Nore van a incrementar la frecuencia cardíaca, extrasístoles ventriculares o la terrible fibrilación ventricular. Entonces, esto es lo que vamos a cuidar. De todas las aminas, la que menos arritmias causa, bueno, la vasopresina es otra al lado, ¿no? Pero de las que tenemos aquí, la norepinefrina es la que menos arritmias causa, es como un 20%. Y las otras, por ejemplo, adrenalina, en tiempos, no sé si aquí se acabaron la Nore, en tiempo de COVID que no había nada, que se empezó a usar adrenalina, yo la llegué a usar, pero es horrible. Esa es bien arritmogénica, muy arritmogénica, más que todas las demás, ¿ok?
Y la vasopresina, esa es menos arritmogénica, inclusive lo usan mucho en pacientes que tienen cirugías cardíacas chocados. Ahorita ese es otro tema aparte, ¿sale? Ahora aquí metí, vamos a ver los segundos vasopresores. ¿Cuándo vamos a tomarlos en cuenta para introducirlos en nuestros pacientes? Cuando tengamos una dosis de 15 microgramos minuto, o bien una dosis, aquí dice 0.5 microgramos kilo minuto, pero ya lo nuevo es que desde 0.2 tú ya piensas en agregar vasopresina, y si es un choque séptico, esteroide, ¿ok? Desde 0.2. Y lo que tenemos aquí, creo que es muy poquitas veces, ¿no?, que tenemos, pero si no tienes, ya no tienes NORE, ya no tienes vaso, que casi nunca hay, no tienes ningún otro vasopresor, pues puedes usar terlipresina, pero ya es como lo último, ¿no? Estas son las dosis de 0.001 a 0.004, pero prácticamente yo en mi vida no he usado ninguna ocasión. Esta es la presentación de la terlipresina. Cada ámpula de terlipresina viene de 1 miligramo, ¿ok? Vamos a hacer la misma fórmula. Por ejemplo, normalmente en todas siempre ponemos 2 ámpulas, ¿se han dado cuenta? Siempre van 2. Entonces aquí si ponemos 2 ámpulas de vasopresina, son 2000 microgramos en los 100 mililitros de solución entre los 60. Me queda una concentración de 0.33, ¿sale? Entonces, si quiero empezar con una dosis de 0.04, lo multiplico en un paciente de 90 kilos y me sale a 1 mililitro hora. Realmente esto no le voy a dar como gran relevancia, ¿no? Nada más es para que vean que existe. Aquí va a estar en su exposición. Pero esto para que la ocupen es como, ¿no? Más que nada la van a ocupar en el sangrado de tubo digestivo. ¿Y de la misma dosis no? No, es de 1 a 2 miligramos. Si va empezando, le pasa 2 miligramos de terlipresina cada 6 horas hasta que disminuye el sangrado, máximo 72 horas. Iniciales para el sangrado de tubo digestivo varicial. Pareciera, ¿no? Ahora sí, esta es la buena. La vasopresina es buenísima, es maravillosa. Ya hay muchos estudios que te dicen que sirve, hablando para choque séptico, ¿ok? Ahora, si ya nuestro paciente tiene una dosis de 0.22 o 0.2 microgramos kilo, que hablamos, que eran que 15 mililitros, 15 mililitros, dices, no, pues ya piensas en agregar otro vasopresor. Esta actúa a nivel de los receptores B1 y B2. Los B1 que se encuentran a nivel en las paredes de los vasos sanguíneos. La dosis es muy controversial, depende luego el especialista que le pregunte, ¿no? Pero ya los últimos estudios, que fue que es el Vanish en 2016, nos quedamos con esta dosis. Ojo, las dosis aquí son en unidades, ¿sale? Y va de 0.01 a 0.04. Máximo yo lo llevaría a 0.05, ¿ok? Los estudios, dice, más bien fue dice que a la dosis que usaron ellos, que fue 0.06, hubo más complicaciones isquémicas a nivel periférico. Entonces, por eso les digo que se queden con esta dosis, ¿vale? Ahora, cada frasco de vasopresina viene de 20 unidades internacionales. Es la única que viene de 20 unidades. Lo vamos a aforar en 100 mililitros de la solución que ustedes gusten. Van a ser 40 unidades aforadas en 100 mililitros. Ahora, yo quiero empezar con una dosis de 0.03 unidades, ¿sale? Pero ojo, nosotros la infusión o la velocidad de perfusión la vamos a pasar en hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplico 0.03 unidades por 60 minutos. Ajá. ¿Cuánto le salió ahí? 1.8. Entonces, en una hora yo tengo que pasar 1.8 unidades.
para que sea una dosis de 0.03 unidades minuto. ¿Sale, vale? Entonces, ¿qué hacemos? Una simple regla de 3. 40 unidades tienen 100 mililitros. Entonces, hacemos la división. 1 mililitro va a tener 0.4 unidades. ¿Ok? Entonces, yo quiero tener 1.8 unidades. ¿Cuántos mililitros necesito? Es una regla de 3. 1.8 por 1 entre 0.4. ¿Cuánto le salió? 4 o 5. Entonces ustedes van a iniciar esta dosis de vasopresina a 4.5. Ahora, por ejemplo, pongan la concentración mínima, que es 0.02. ¿Cuántos mililitros le sale? Es su dosis mínima. ¿Cuánto le salió? $3 mililitros hora. Sería el 0.02 por los 60. Aquí me salió 1.2, ¿no? Ajá. Lo que yo quiero pasarle. Entonces 1.2 por el mililitro entre 0.4, que nos salen 3 mililitros hora. Entonces, si su paciente está chocado, tienen 15 mililitros de Nore a 8 miligramos y dicen, no, pues ya me pasé, entonces, ¿qué le voy a iniciar? La vasopresina a 3 mililitros para tener una dosis mínima. Entonces, esta es la única que no es por kilo, esta es unidades hora. Ahora Siempre aforada en 100. Esto puede variar, depende de quién te toca. He visto que los anestesios luego les ponen en 250 o una ámpula o así. Es como, depende del médico. Pero normalmente lo que hacemos en urgencias o en piso son esas 8 o en 100 o 16 en 100. Ahora, Iván, si tienes, llévalo a 0.05 unidades. Entonces, eso es lo máximo que ustedes pueden poner de vasopresina a un paciente. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de 8 mililitros, déjalo en 8, vamos a tener más complicaciones isquémicas en las extremidades. Entonces, dosis mínima, 3 mililitros, dosis máxima, 8 mililitros, independientemente del peso de tu paciente. Eso era como muy discutido entre los intensivistas. Como a un obeso de 130 kilos le vas a poner la misma dosis que para el de 60 kilos, pero los estudios así están, ¿sale? Así salió la dosis y pues así tenemos que hacerla. Entonces, máximo 8 mililitros de Nore, de vasopresina. Por ejemplo, si están en urgencias o en piso y tienen dos pacientes que tienes Nore y vaso, y dices, ¿a cuál le subo? O sea, sigue con media de, no sé, 55, no está orinando, tiene llenado capilar retardado y todavía tienes pues un rango de mucho de la Nore, porque la Nore, el rango de Nore es muy alto, muy amplio, y dices, tengo 5 de vaso, pues si tienes vaso que nos va a dar la jefa, pues échale vaso, máximo lo puedes llevar hasta 8. Entonces ya si con 8 no alcanzas media, te vas a la Nore. Entonces máximo.
Y obviamente si es un choque séptico, por ejemplo, porque esta también podemos usar los vasopresores en un choque vasopléjico, ¿no? Llega un paciente con lesión medular, ¿no? Tuvo un accidente final, lo que lo trajeron, ya llegó cuadrapléjico, hace choque medular. Estos son los medicamentos. Con pura nore no van a tener, van a ocupar a fuerza vasopresina. Entonces ahí se van a poner los dos juntos. Sí, O sea, en diferentes soluciones. O sea, en diferentes soluciones, los dos juntos. dos juntos, ¿En la misma extremidad o? en la misma vía. Ujú. En la misma vía pueden ir todos los vasopresores juntos, pero en esa vía ya no van a pasar nada de medicamentos. Si ustedes tienen el paciente con nore, tienen que ponerle otra vena periférica o si acaso un central, pero ahorita vemos lo del central que no es estrictamente necesario. Entonces le pueden poner nore acá y otra de medicamentos. Cuando les entreguen pacientes con nore deben de tener dos vías, sí, para que no se los chamaquien. Bueno, sí. Pero aquí, en el caso de la nore y O de vasopresina. preferencia su central. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Como chico, ¿no? Sí, no. Aquí Entonces, vamos a ver lo que dice la evidencia. pueden ahorita ponerse en es. diferentes brazos, en Tenemos diferentes. un caso para estudiar aquí con la Nore. Pueden ponerse las dos al mismo tiempo. Sí, doctor. Si usted empieza con nore y ya está 15 mililitros y tiene a 8, piensa en agregar otro segundo vasopresor. Sí, en este caso vasopresina. Vasopresina. Las dos ámpulas en 100 y si es choque séptico hay que ponerles esteroide, que sería la hidrocortisona. Son 200 miligramos al día. Ustedes ven si los ponen en infusión o los ponen 50 cada 6 horas. Es lo que está Y comprobado que mejora mortalidad en el choque séptico. Aparte del antibiótico, obviamente. Y sí se pueden poner en vía periférica, ¿verdad? Porque antes decía. Sin broncas, sin problema. Ahorita eso viene al final. Sin problema es si llega el doctor Flores y lo quiere regañar, que no manches, doctor Pablito tiene 15 de nore. Le puedo decir, no doctor, ya se puede. O sea, yo toda mi generación de urgencias era, si yo no entregaba paciente con central en la mañana, yo odié los centrales así en urgencias a la 1 de la mañana porque era central tras central tras central. Porque si yo entregaba un paciente con nore sin central, me quedaba la guardia. O sea, me guardaban si yo no entregaba un paciente con central. Sí, o sea, era como, yo ya sabía, entonces, si me llegaban 5 o 6 de la mañana, tenía que entregar, para mi pase, más si era R-, ya en el R3 yo no me hacía nada. Pero me guardaban. Pero ese ya es como, lo usamos, o sea, es un mito, costumbre, como usted le quiera llamar, o sea, rutina. Entonces, imagínese a un R1 que lo guardaron porque, no sé, algo hizo, estuvo de guardia y estaba posguardia y lo guardan. Imagínese a las 10 de la noche, ya más de 36 horas en guardia, poniendo un central a un paciente grave que a lo mejor está chocado, que no tiene volumen, que pinche vena está toda ahí chiquita. O sea, todas las complicaciones que hacíamos a los pacientes. O sea, porque un central no es inocuo. Pero eso no lo entendemos hasta que después, si yo hubiera llegado con uno de mis escritos y le digo, mira doctor, probablemente me hubiera guardado. Doble guardia. Doble guardia Sí. por mañana, ¿sabes? Ya Pero le puede sí. decir al doctor Flores, Si quiere que no fuera la semana. Pero no es necesario. Menos cuando van llegando a urgencias. Por ejemplo, si ya no tiene, si no está edematoso, si se puede poner una vena, se pone. O a veces pasa que no se puede canalizar el paciente porque pasa, ¿no? Hay unos gorditos con unos brazotes que pícale, no puedes, pues ni modo, le toca central. O sea, pero que no sea nada más que porque tiene nore, le voy a poner un central. ¿Sale? No, lo digo, ya se está ahí en la mañana. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿No? Nore contra vasopresina. ¿Sale? Esta imagen se las pongo porque los vamos a estar así todo el curso, ¿no? O sea, con pura agua no vamos a arreglar nada, ¿no? Si tu paciente no necesita volumen, no ocupa volumen, ¿ok? Si ustedes le ponen a un paciente chocado, es un choque séptico,
que la vasoplegia no es porque le falte agua, sino porque hay pérdida del tono vascular. ¿Por qué? Porque todas las citocinas inflamatorias producen que se pierda el tono de la arteria o del vaso sanguíneo. Aunque por más agua que le echen, ese vaso sanguíneo nunca va a jalar. ¿Qué es lo que va a hacer? Causar más edema, va a hacer más vasodilatación, más fuga capilar, y al rato van a tener un paciente todo hinchado, encharcado, que se va a acumular todo ese líquido en todos los órganos, ¿okay? Desde cerebro, riñón, y al rato va a haber falla renal. Entonces es un desastre. Entonces lo importante de esta imagen es que vean esta manguerita, le echan sale agua, pero pues no tiene tono. ¿Qué necesitan? Incrementar el tono vascular para que este órgano esté bien perfundido. ¿Sale, vale? Ponerle el dedo y ya. ¿Qué necesitamos? Vasopresores. ¿Sale? Entonces, tu paciente ya ha chocado primera hora, iníciale vasopresor sin miedo. No pasa nada, no hay que tenerle miedo a los medicamentos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver quién es bueno. ¿Qué dice la evidencia en cuanto a la vasopresina? Les puse los artículos como más buenos que salieron de la vasopresina. ¿Ok? En el 2008 fue el primero que salió. Fue este artículo que compararon la vasopresina con la norepinefrina y el choque séptico. Entonces, desde ahí se empezaron a dar cuenta que los pacientes mejoraban mucho su presión arterial cuando era combinado con dos. Entonces, después se hizo otro estudio que fue el Vanish, en el cual compararon que la vasopresina lo que ayudaba, más bien la presión arterial, cuando tienes un paciente con dos vasopresores, no variaba mucho, pero que sí variaba, si tú le pones vasopresina, disminuye la dosis de norepinefrina que necesita ese paciente. Entonces, por subsecuente, disminuyen los efectos adversos de la norepinefrina en el paciente. ¿Ok? ¿Qué encontraron? Realmente no hay un cambio de mortalidad entre vasopresina y norepinefrina. Todos los pacientes, si tú les pones vaso o nore, se mueren igual, excepto en los pacientes que tienen alguna cardiopatía, alguna alteración cardíaca con fibrilación auricular. Entonces veían que la vasopresina, de hecho hay estudios con respecto a eso, en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un trasplante cardíaco, algún recambio valvular. No sé si alguno de ustedes ha visto algún recambio valvular, ¿no? O familiares que les hayan cambiado una válvula. Ok, las cirugías cardíacas son cirugías muy extensas. ¿Por qué? Porque las meten al quirófano y lo que hacen, pues hay un tiempo muerto en el cual necesitan de una bomba que literal saca toda la sangre y la regresa, ¿no? Y el tiempo de isquemia, porque literal paran el corazón, ¿no? O sea, hay una bomba cardíaca que es externa y el corazón está parado mientras hacen todo el recambio valvular. Entonces son cirugías, si se prolongan, son cirugías muy extensas, donde también hay consecuencias por la bomba extracorpórea, ¿no? Aparte que les da hipotermia, si pierden mucha sangre, porque también hay cirugías donde pierden mucha sangre, y todo eso pues se acumula. Entonces los pacientes salen con un choque vasopléjico, y si no salen pueden hacer lesión si el tiempo de bomba fue muy prolongado, porque también hay mediadores inflamatorios. Esta es la culpa la tienen los pinches mediadores inflamatorios, ¿okay? Y leucotrenos, interleucina. Entonces salen muy chocados, pero esos pacientes, la mayoría eran cardiópatas, entonces tenían fibrilación auricular. Entonces, si por sí solitos, después de las cirugías NFA, vieron que si les ponían nore a ellos, hacían más FA. Entonces, ¿qué optaron? Ponerles vasopresina en el paciente posquirúrgico cardíaco, si salían con vasoplegia. Pero bueno, eso es como un tema aparte, ¿no? Entonces, a lo que voy es la vaso y la nore, pues son iguales, ¿sale? No te aumenta mortalidad, pero cuando tú pones vasopresina te ahorras norepinefrina. La pones y ya disminuye la nore, y lo que hace disminuye efectos adversos de la norepinefrina. ¿Ok? Ahora vemos nivel de evidencia, tiene 2A, entonces pues es igual que la nore también tiene este nivel de evidencia, no hay una sobre otra. Y esta fueron la dosis.
Y esto es lo que les comento. 0.06 unidades se vio que hubo más complicaciones a nivel de extremidades. En aquellos pacientes que usaron vasopresina contra pura, o sea, vasopresina nore contra pura nore sola, se vio que hubo que aquellos pacientes que se fueron a falla renal, los que usaron vasopresina necesitaron menos terapia de reemplazo. O sea, se fueron menos a diálisis, a hemodiálisis. Ajá. ¿Y qué más? Pero en sí no hubo cambio de mortalidad. Y se vio que la vasopresina incrementó la presión arterial media un 47%. Y lo que les comentaba, redujo la dosis de la norepinefrina en un 60%, sin cambios en el índice cardíaco. Entonces, es lo importante de la vasopresina, es muy buena, excelente, pero a final de cuentas, pues nuestro vasopresor de elección sigue siendo norepinefrina. O sea, no hay ningún estudio donde los demás vasopresores nos hayan desplazado la nora. Y afortunadamente lo tenemos. ¿Ok? El costo es mayor o igual. No sé cuánto cueste una nore. ¿Alguien sabe? La vasopresina, chequenle por ahí. La vasopresina, como luego lo tenemos aquí y lo pedimos, le sale como en 300 cada ámpula. Entonces, dices, bueno, pues sí, les inicio vaso, tienen para la primera, pero ocupan como 3 frascos para 24 horas. La caja Como vale 2.000. 1.300, la caja con 4. ¿Y esa polita? De vaso. De vaso. Ah, ya estoy de Los vasopresina. 16 que le dura 10 horas a veces, y si tiene más le dura menos. En las de la oro son con 10 ampolletas y 300. Yo creo que la vaso, ¿no? Digo la nore, que la vaso. Pues por eso casi no nos dan. Pero a final de cuentas, luego sí tenemos, nada más hay que pedirlos. No, porque luego los tienen guardados. Y si no hay, cuando he tenido pacientes con vasos, se los pedimos al doctor Ismenio Castro y nos lo da. Ahora, entonces en este estudio que fue el Vanish, nos quedamos con esta 0.02 a 0.05, máximo a 4, máximo 0.05. Yo de eso ya no lo subo. ¿Sale? Y esto era lo que les comentaba. Tenemos este grupo de pacientes. Este cuadrito es vasopresina, esto es nore. Lo pones y ¿qué se empieza a observar? Que miren cómo va bajando la dosis de nore. La primera semana hasta que aquí al cuarto día ya como que se estabilizan las dos. Ahora, ¿cómo los vamos a suspender? Así de chin, tengo 2 vasopresores, ¿cuál le bajo primero? ¿Cuál le bajo al último? ¿Me voy 2 y 2 o qué hago, no? Salió este artículo, si ven, fueron 10 años, son muchos estudios. Este artículo fueron, no más me acuerdo, como 15,000 pacientes, o sea, fue un estudio muy bueno. ¿Qué observaron? El primero que es, no sé si alcanza a ver por allá, pero es al primer grupo de pacientes a los cuales le quitaron primero la nore, el 38.8% la volvió a requerir, ¿ok? Y aquellos pacientes, o sea, estamos hablando del grupo de pacientes que tenían los dos, pero a le quitaron primero nore y a segundo le quitaron vasopresina. Entonces, ¿qué encontraron? Que los quitaron vasopresina primero, se volvieron a chocar de un 53.9%, o sea, más de la mitad de los pacientes a los cuales retiraron primero vasopresina volvieron a necesitar algún vasopresor dentro de los primeros 7 días. Entonces, ¿qué vieron? Pues que era mejor retirar primero la norepinefrina, ¿sale? Y compararon los dos. Bueno, y si le quito primero a uno la nor y después la vaso, ¿cuál se muere más? No hay diferencia. La única diferencia, en cuanto a mortalidad, no hay diferencia. La única diferencia es que si tú quitas primero la vasopresina, seguramente tu paciente, 6 de 10 pacientes van a volver a requerir vasopresor o bien van a incrementar la nore, ¿sale? Entonces, primero, bueno, por eso se recomienda suspender primero la vasopresina.
bueno, que suspender primero la vasopresina puede conducir a una mayor incidencia de hipotensión, pero no se ha asociado con malos resultados en pacientes con choque séptico. Entonces, primero suspendemos Nore, perdón. ¿Sí? Queda aquí. Entonces ya si tu paciente está hipertenso, le vas bajando primero Nore hasta que la suspendas, y ya después, si sigue hipertenso, le vas bajando vasopresina. Y en el caso de choque. En caso de cualquier choque, por ejemplo, si es choque séptico vasopléjico, así te quedas. Primero suspendemos Nore y después vasopresina. Se hace igual que cuando la subes cada 3 minutos, 5 minutos. Igual, o sea que cada 3-5 minutos estamos tomando presión, porque es cuando va a hacer efecto nuestro vasopresor. Esta es nuestra presión arterial media, 65. No se recomienda más de 80 por la presencia de arritmias. En los pacientes que son hipertensos, abuelos, ancianos hipertensos, pues lo máximo 80 de TA media. ¿Okay? No se ha visto así que si por ejemplo, más bien en los ancianos, en los hipertensos, se ha visto que máximo 75-80 para mantener una adecuada perfusión cerebral y para el cerebro. ¿Por qué? Porque su autorregulación de los hipertensos ya crónicos es diferente. Entonces, pero no más de 80, porque entonces sí, ahí sí se mueren más. Por ejemplo, en un adulto mayor de 80 años que tiene fisiológicamente, que no es hipertenso, y fisiológicamente tiene 140-90, que es una TA esperada en el adulto mayor. La TA media de 140-90, si no mal recuerdo, son 106. Si me paso de esos 80 en ese paciente, ¿le puedo generar esos taques? Sí, hasta menos, porque dices que no es hipertenso, ¿no? No. Ponerle un 65. ¿Por qué? Porque pues es como nosotros, pues, o sea, échale un chirris de Nore y el corazoncito va a empezar. Entonces, lo más común es la taquicardia sinusal. Pero si ya es cardiópata o algo, o a lo mejor sí está anciano, aparentemente no tiene nada, pero ¿qué tal si tiene ya alguna cardiopatía que no se ha dado cuenta? Generalmente todos tienen una cardiopatía estructural que a lo mejor todavía no pues, se ha desarrollado bien, ¿no? Pero con ellos 65, ¿sale? Ahora, si estamos hablando, ¿cuánto quedamos en el choque hipovolémico? Entonces, ¿cuál era nuestra meta de TA media en un paciente con choque hipovolémico que lo está reanimando y que todavía no paras el sangrado? 55. Hasta 55, ahí viene la hipotensión permisiva. O sea, los vasopresores para cualquier tipo de choque, vasopléjico, séptico, hemorrágico y cardiogénico también. ¿Va? Ok, ahora vamos con los inotrópicos. Los inotrópicos, levosimendan no hay aquí, pero entra dentro del grupo. Creo que aquí nunca ha habido, ¿verdad? Dobutamina, sí, esa sí la tenemos, ¿sale? Entonces, son nuestras dosis de 1 a 15 microgramos kilo minuto. La dobuta va a actuar sobre los receptores beta 1. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Misma que las anteriores, ¿sale? La dobutamina viene en este frasquito de 20 mililitros y es de 250 miligramos. Entonces la vamos a preparar 2 ámpulas, los cuales son 500 miligramos, aforado en 100, lo mismo, en lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ahora, vamos a tener que la concentración son los 500 miligramos por los 1000, entre 100, entre los 60 de las microgotas. Esta es nuestra constante, ¿sale? Nuestra constante o nuestra concentración. Ahora la velocidad de perfusión lo mismo. Si yo quiero empezar a 10 microgramos, por ejemplo, lo multiplico por el peso y lo que me salga entre la concentración. Entonces exactamente lo mismo, no cambia. Lo único que nos van a cambiar son las concentraciones. Entonces esta siempre normal, siempre, esa no hay otra, yo siempre lo preparo 2, y lo importante aquí es que vienen de 250, ¿sí?
Si ustedes se aprendan estas 3 fórmulas, no van a tener problema. Con que se aprendan estas 2 es suficiente. Dobutamina. Ahora, por ejemplo, cuando la utilizamos en el contexto de un choque cardiogénico, por ejemplo, ¿no? Paciente que se infartó, se choca. Lo importante en eso del choque cardiogénico, como les comenté, la NORE es el primer vasopresor. Si nosotros tenemos un paciente chocado por infarto, el primer vasopresor sigue siendo NORE. ¿Por qué? Porque tiene efecto inotrópico a nivel cardíaco. Entonces, ese chirris le va a ayudar al corazoncito. Igual, si está chocado, lo que yo quiero es elevar primero la presión arterial, que tenga una TA sistólica arriba de 90, para poder iniciar la dobutamina. ¿Por qué? Porque la dobutamina es más inotrópica, o sea, va a aumentar más la contracción cardíaca, pero a nivel periférico va a producir vasodilatación. Entonces, si le pones pura dobuta sin NORE, probablemente tu paciente se va a chocar más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agarrar TA con la NORE y ya después iniciamos dobuta. ¿Ok? Entonces, si igual está infartado, inician la NORE, no pasa nada, pero hay que tener en cuenta que si tiene algún problema cardíaco, si va en una dosis muy alta de NORE, probablemente le va a causar arritmias. Del infarto, si le ponen NORE, dice que, bueno, uno de los efectos es taquicardia, ¿sí? No le va a aumentar más su... Lo único que quiere con la NORE, le ayuda un poquito a la contracción, pero quiere ayudarle al vaso a que no esté guango. Entonces, cuando usted tenga una TA sistólica mayor de 90, 60, le puede iniciar la dobutamina. Y si la hipotensa, pues le sube la NORE. Es más que nada estar jugando con los vasopresores. Entonces, pero no afecta más el infarto. Puede hacer taquicardia. Lo que más que puede afectar es la taquicardia, pero no va a causar isquemia miocárdica. O sea, la NORE no, porque pensamos, es que hace vasoconstricción y va a ser vasoconstricción miocárdica. No, lo que más le puede afectar son las arritmias. Y la dobuta es más arritmogénica que la NORE, ¿no? Entonces, por eso ya en el choque cardiogénico lo que se recomienda es el levosimendan. Pero pues no hay, entonces hay que trabajar con lo que hay, ¿no? Lo que sí no se olviden es que causan arritmias. Entonces, ¿qué deben de hacer? Que estén monitorizados los pacientes. En este caso es como que la vasopresina con la NORE para séptico. Para séptico. Y en el caso de cardiogénico sería la dobutamina con NORE. Con NORE. Sí, estarlo viendo como cuál es. O por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Cardiopatía séptica. También hay disfunción cardíaca por sepsis. Entonces, un paciente chocado que no sale, ya tiene antibiótico, ya todo bien, pero sigue chocado, podríamos pensar que a lo mejor ocupa dobuta. Y entonces ya lo vas a tener con NORE, con vaso y con dobuta. O sea, así es como eso, ya un poquito más complejo. Pero el daño cardíaco no solamente es por infarto, puede ser por sepsis, puede ser una contusión cardíaca, algún trauma. Entonces, hay que tener en cuenta, se pueden usar los 3. Lo que sí no se recomienda es usar, por ejemplo, 2 inotrópicos, ¿no? No vamos a usar levosimendan más dobuta. O sea, eso sí no. Pero sí podemos usar el vasopresor con el inotrópico, sin ningún problema. Ahora vámonos con la dopamina. La dopamina, la dosis, antes se mencionaba que una dosis alfa, una dosis beta, que la dosis renal. Realmente la dopamina lo que lo ocupamos en urgencias ya es para la bradicardia extrema, ¿no? Aquel paciente que llega, que ya disfuncionó el marcapasos del corazón, no sé, porque se infartó alguna vez o algún daño ya en el nodo sinusal, llega bloqueado, es nuestro inotrópico de elección, ¿ok? Y la dosis es de 5 a 20 microgramos kilo, aumenta la presión arterial, frecuencia cardíaca, también tiene un efecto vasoconstricción periférica. Cuando se acabó la NORE, también usaban dopamina, ¿no? O sea, dopamina, adrenalina lo empezaron a meter, pero también es arritmogénica, ¿ok? Y más de 20 ya no se recomienda porque hay mayor efectos adversos como las arritmias.
Ujú. Entonces, si llega un paciente con un bloqueo AB completo, este es tu medicamento de elección. Hasta que le pongan el mar. Hasta que le pongan el marcapasos. De que llega a Querétaro, si está aquí 3 días, lo puedes mantener con esto. Si jala, lo puedes mantener sin ningún problema. Ujú. Pero dice que las radicales extremas, ¿verdad? Ajá, cuando ya tienes un bloqueo AB completo, llega con frecuencia cardíaca de 30, altero neurológico, ya le pasaste su dosis de atropina, no jaló, dopamina. No. Y no necesita un central, lo puedo usar por periférico. Ujú. Entonces, la dopamina viene de 200 miligramos en 5 mililitros, 2 ámpulas en 100 mililitros y lo mismo, concentración, velocidad de perfusión y pues este es para calcular la dosis. O sea, lo único que cambiamos es la presentación. Todo lo demás se hace exactamente lo mismo, ¿sale? Aquí en este ejemplo le puse 10. Si tienen un bloqueo AB completo, lo que yo les recomiendo es que empiecen con 10, así, 10, ajá, con 10 por el peso, entre la concentración que aquí dio 66.6, son 13.5 mililitros. Ujú. Entonces, los pacientes fácil van a ocupar arriba de 10 mililitros para que empiecen a tener una buena frecuencia cardíaca. Ujú. Y aquí les puse, por ejemplo, la dosis máxima. La dosis máxima quedamos que son 20, ¿no? Son 27 mililitros. Para que, o sea, tiende a poner entre 10 y 27 mililitros. Póngale 30 mililitros porque a lo mejor la presentación es chafa y es pirata. Pues 30, ¿no? Vámonos cerrados. Entonces, de 10 a 30 mililitros le pueden ir incrementando para que tenga una frecuencia cardíaca, que sería pues un 60, ¿no? La dopamina. Ahora, Vi que ya no lo diluyes porque a mí me enseñaron que la dopa y la dobuta eran 250. ¿Ya? no, lo que ya se utiliza, lo más nuevo es en 100. ¿En 100? No, en 100. Ujú. Ah. Sí, porque regresamos a lo mismo, o sea, a lo mejor es choque séptico, le voy a echar meropenem y lo quiero cada 8, entonces ya van ahí 300 mililitros. Le estoy echando paracetamol, ya son otros 300 mililitros, o se me ocurre darle cada 6 horas porque tiene mucha fiebre, ya son 400. Le quiero cubrir con banco, pues ya van otros 200 mililitros. Y aparte si le paso que la metoclopramida o tengo la Nora 20 mililitros hora, échale por 24. Ujú. Entonces lo que ya hace es menor cantidad de líquidos. Y aparte si le doy dieta, pues más no. Bueno, no creo porque está muy chocado. Pero todo lo que le ponen se va sumando. Ujú. Vamos a tomar un agua. Ok, ahora esto es lo que me estaban preguntando, ¿no? Ya en los últimos artículos ya no te dicen, o sea, tú puedes utilizar la vasopresores por periférica sin ningún problema. De 12 a 48 horas sin presentar lesión, alguna flebitis. Solo el tiempo que más, si lo va a presentar, es cuando lo va a presentar. Se puede usar hasta 48 horas un catéter y de ahí se puede parinizar o salinizar y se cambia el otro brazo a otra vía. Pues Sin la necesidad de llegar a usar un central. no necesariamente, es que no sé si tienen aquí protocolos de eso, pero no necesariamente lo tienes que cambiar. Si no tienes flebitis, sin ningún problema, no se necrosó, ahí hizo extravasación, lo puedes seguir continuando. Entre menos piques al paciente, entre menos lo estés ahí traumatizando, pues menos efectos adversos va a haber. Entonces, bueno, estos artículos, estos fueron 20,000 pacientes. Estos fueron como 1,800, algo así. ¿En qué quedó? Que solamente de todos estos, solamente el 1.8% de los pacientes tuvo efectos adversos, que fue extravasación, isquemia y necrosis de las extremidades, o sea, solamente 1.8%, que si nos vamos y lo comparamos con las complicaciones de poner un central, No es nada. o sea, prácticamente pues no, el otro si le hago un neumotórax, bla, bla, bla. Ahora, y que esto, no hubo ninguna diferencia si yo le ponía algún tipo de vasopresor
o sea, no importa cuál, lo puedo utilizar, del calibre y de la ubicación del catéter. Lo que sí te recomendaban era que no los pusieras debajo de la fosa antecubital, se pudiera, entre más proximal, mucho mejor. Y lo que comentaban que sí, o sea, los primeros efectos adversos de esto fueron las primeras 6 a 50 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada más estar vigilando ahí la zona, que no se extravase, que no empiecen cambios, ¿ok? Entonces, sin problema. Ahora, lo que les comentaba, todo continuo, o sea, yo llego a piso porque ya ven que vengo los fines de semana, o a choque o así, si no están los monitores, si no está, por ejemplo, los nuevos, porque las camas allá todos tienen ya su Bauma, me da ansiedad, porque tienen un monitor, tienen todo para ponerlo, o sea, si tu paciente está grave, déjenle el monitor, o sea, ahí lo tiene, a lo mejor está medio chafa, pero cada 5, cada 10 minutos, ajá, o sea, cada 5 minutos ustedes pueden programar su monitor y se ahorran un montón. Entonces, no sé, o sea, no lo veo así como que... Pues, pero es que lo dijo desde el principio, es que viene a la jornada. Bueno, sí, entonces no sé, o sea, me da como... Apagan todo. Ahí. Entonces, lo que les comentaba, no necesita una vía central para pasar vasopresores, ¿sale? Doctora, ¿no se acuerda que tuvimos una paciente también que dijimos, esta paciente va a terminar en central? Pero ahorita... ¿La de la sonda? Creo que era otra, no recuerdo. Pero creo que fue una señora que llegó con una sepsis en retroperitoneal. Cornelia. Exacto. Que pues ya tenía multifunciones en todo. Entonces, en esos casos, si se decide no colocar un central, se puede solicitar también el periférico, ¿no? El central periférico, que ya lo tenemos y casi no lo piden. En todo caso sería mejor primero ese que el central, porque es un periférico. ¿Y qué más pones? Sí, lo está poniendo. En la mañana. Y a la cuando es un caso así muy necesario, sí viene dependiendo la disponibilidad. No, lo que pasa es que la Sí. por lo menos yo no tengo experiencia en central, he intentado ponerlo nunca, pero si está ese, mejor buscamos. Sí hay. No sé, hasta los periféricos a veces les damos 3, 4 piquetes y no pegan. Sí, o sea, es más riesgo un central que es, o sea, eso es, y no cualquiera lo tiene. Querétaro no tiene, no tiene PIC. Sí. Ni San Juan tampoco lo tiene, porque es más caro colocarlos que colocar un central. El catéter es más caro. Pero sí los hay. Sí. Entonces se caducan. Ok, y lo ideal es no lo ideal, o sea, lo que no se debe de hacer es no administrar más medicamentos por el mismo lumen del vasopresor, nunca. ¿Por qué? Porque si tiene ahí, le echas el chirri y le vas a meter una buena dosis. En todo caso, si no lo puedes canalizar y a lo mejor a fuerza lo tienes que hacer, primero lava, pues suspéndelo y lava el catéter, sácale poquito para que no le vayas a echar. Pero si está muy chocado, no se lo recomiendo. Tiene 3 minutos, 2 minutos. Entonces para lavarlo y echarle el chirris, ¿no? Como la cesárea con la ¿cómo se llama? Cuando la duerme. Tiene 5 minutos para sacarlo. Ok. Tienes 2 minutos para lavarlo. El lumen que debemos de utilizar cuando tienen un central es el proximal. Y hay que recordar que la constante siempre varía de acuerdo a la concentración. Monitoreo cada 3 a 5 minutos, que es cuando vamos a titular la NORE. Siempre hay que rotular la infusión indicada concentración, vigilar los efectos adversos, la zona siempre donde está pasando el medicamento, y realizar un destete progresivo. Nunca es de ya, por ejemplo, ha pasado y yo lo he hecho así de, no manches, tiene 2 de NORE, es más, tiene 1 de NORE. Ya no es dosis terapéutica porque ya vimos que es menos de 0.05. Se las quitas y se chocan. O sea, a veces con ese mililitro lo tienen.
Entonces a veces le bajas a 0.5, ¿no? Suena así como una payasada, pero con 0.5 se mantiene. Entonces nunca de manera así brusca. Y si el vasopresor cambia de coloración, ya sea marrón o se precipita, pues hay que desecharlo y se consideran estables 24 horas. Si ya la nore tiene 24 horas, hay que cambiarla. Entonces no les pueden dejar una nore de más de 24 horas pasando a un paciente. Cambiarla significa la preparación, ¿no? Cambiarla significa la preparación, hacer la infusión. Ajá, desecharla y volverla a preparar. Igual todo el equipo, porque se supone que el equipo lleva 20 mililitros en la purgada. No sé del equipo. Tendría que ¿Cómo lo desechar, manejan ahí? Sería lavar otra vez el equipo. Es que el equipo se tiene que cambiar cada Ajá. 72 horas. Pero en el caso de ¿Volverla a purgar? Exacto. Volver. Tienen ¿Será? 2 minutos para que se la Efectivamente. Ajá. ¿Cuánto cuesta uno? Y pues siempre estar ahí con el enfermo, ¿no? No, le pongo nore y ya voy. No, o sea, ya te relajas ya cuando el paciente tiene 65 a media, entonces ya me voy. Y ya vengo al ratito, ¿no? Ni el familiar está en la cabecera del paciente. No, allá en piso sí, doctor. Ok, y les dejo aquí nada más esta como las actividad, receptor y las indicaciones. Y pues sería todo. No sé si hasta aquí alguna pregunta.